Albert DeSalvo, conocido como el Estrangulador de Boston, fue un notorio asesino en serie que aterrorizó a la ciudad de Boston durante la década de 1960. Nacido el 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts, DeSalvo se convirtió en uno de los criminales más infames de la historia estadounidense. Aunque fue conocido principalmente por su reinado de terror como estrangulador, su vida estuvo marcada por una serie de delitos y problemas personales. Los padres de Albert DeSalvo fueron Frank DeSalvo y Charlotte Gastes. Albert creció en una familia de origen italiano-estadounidense en el vecindario de Chelsea, Massachusetts. Sin embargo, su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por numerosos desafíos y dificultades. Desde temprana edad, DeSalvo mostró tendencias delictivas y problemáticas de comportamiento. Su padre, Frank, era alcohólico y abusaba físicamente de su esposa e hijos. Esta violencia doméstica tuvo un impacto significativo en Albert y sus hermanos, creando un ambiente disfuncional y poco seguro. Además del ambiente familiar problemático, DeSalvo también experimentó dificultades académicas y sociales en la escuela. Fue diagnosticado con dislexia y tuvo dificultades para adaptarse al entorno escolar. Como resultado, se convirtió en un niño con problemas de comportamiento y fue enviado a instituciones correccionales en varias ocasiones durante su adolescencia. La vida de Albert DeSalvo estuvo marcada por una serie de delitos menores, como robos y agresiones, que le llevaron a pasar tiempo en la cárcel. Estos problemas legales continuaron persiguiéndolo a lo largo de su vida y contribuyeron a su reputación como delincuente. La difícil infancia y adolescencia de DeSalvo, caracterizada por la violencia doméstica, problemas académicos y una trayectoria delictiva temprana, probablemente contribuyeron al desarrollo de su personalidad perturbada y su posterior camino como asesino en serie. Los primeros delitos conocidos de Albert DeSalvo fueron robos y agresiones. Comenzó a perpetrar estos crímenes a una edad temprana y fue arrestado y encarcelado en varias ocasiones durante su adolescencia y principios de la edad adulta. Sin embargo, el crimen por el cual se volvió más conocido y que generó una gran atención mediática fue su rol como el Estrangulador de Boston. El modus operandi de DeSalvo como el Estrangulador de Boston consistía en acechar y atacar a mujeres en la ciudad de Boston. Entre 1962 y 1964, se perpetraron una serie de asesinatos por estrangulamiento, en su mayoría de mujeres jóvenes y solteras. DeSalvo seleccionaba a sus víctimas, ingresaba a sus hogares aprovechando su vulnerabilidad y las atacaba violentamente. Su patrón de ataque implicaba el uso de violencia extrema, estrangulando a sus víctimas hasta la muerte. También se sabe que abusó de algunas de ellas. Después de cometer los asesinatos, DeSalvo solía desaparecer sin dejar rastro, lo que dificultaba la identificación y captura del asesino. Es importante tener en cuenta que, aunque DeSalvo afirmó ser el responsable de los asesinatos como el Estrangulador de Boston, su participación en estos crímenes ha sido objeto de debate y controversia. Algunos investigadores y expertos dudan de la veracidad de sus confesiones debido a la falta de evidencia concreta y a las inconsistencias en sus declaraciones. Albert DeSalvo fue arrestado gracias a una serie de eventos que llevaron a su captura. Durante la década de 1960, Boston se vio afectada por una serie de asesinatos por estrangulamiento atribuidos al llamado Estrangulador de Boston. La comunidad estaba aterrorizada y las autoridades estaban desesperadas por encontrar al responsable. En octubre de 1964, la policía de Boston creó una unidad especial llamada Operación Estrangulador para investigar los crímenes y capturar al asesino. Esta unidad estaba encabezada por el detective John Battenley, quien se centró en recopilar información y evidencia que pudiera conducir al arresto del Estrangulador de Boston. Durante su investigación, la policía se basó en testimonios de testigos, informes de víctimas sobrevivientes y pruebas forenses para intentar encontrar pistas sobre la identidad del asesino. Sin embargo, la falta de pruebas concretas dificultaba la resolución del caso. Finalmente, el 27 de octubre de 1964, la policía arrestó a Albert DeSalvo por una serie de delitos no relacionados con los asesinatos. Un testigo lo identificó como el perpetrador de un robo y violación cometidos en el área de Boston. Después de su arresto, DeSalvo fue sometido a pruebas psicológicas y psiquiátricas. Durante este proceso, sorprendió a las autoridades al confesar ser el Estrangulador de Boston y proporcionar detalles sobre los asesinatos que solo el verdadero culpable podría conocer. Sin embargo, como mencioné anteriormente, la veracidad de sus confesiones ha sido cuestionada debido a la falta de pruebas sólidas.
Aunque DeSalvo no fue arrestado específicamente por los asesinatos, su implicación en el caso se convirtió en una parte crucial de la investigación y llevó a un mayor escrutinio sobre su posible conexión con los crímenes. Albert DeSalvo fue asesinado el 25 de noviembre de 1973 en la prisión de Walpole, ubicada en Massachusetts, Estados Unidos. Fue apuñalado por un compañero de celda llamado Robert Wilson, quien afirmó haber actuado en defensa propia durante una pelea. DeSalvo fue trasladado de urgencia a un hospital, pero falleció a causa de las heridas sufridas. Su muerte puso fin a su vida y a la controvertida figura del estrangulador de Boston. Si le ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima mis amigos.